Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el que vamos a hacer la review de este PC que tengo justamente aquí, que es el PC Elite Mercurio. Así que nada, como siempre vamos a ver todas sus características y después vamos a pasar a un test gaming. Así que nada, vamos con la review. Vale, pues nada, vamos a empezar primero hablando de la parte del diseño y todo lo que tenemos por aquí por fuera del ordenador. Que bueno, a simple vista os estáis dando cuenta de que el PC es bastante alto, o sea, literalmente está a la altura de mi cabeza. Que bueno, que la caja sea tan grande es algo bueno, porque de esta forma vamos a poder mantener bien las temperaturas, ya que bueno, tenemos un montón de espacio tanto de alto como de ancho. Entonces bastante guay. Como veis ya tenemos 4 ventiladores preinstalados, 3 por la parte de aquí delante, como os he dicho antes, y 1 por la parte de detrás. Entonces no tenéis necesidad de compraros otro. Que a ver, en el caso de que queráis añadir más ventiladores, que ya os digo yo que no os va a hacer falta, pues tenéis aquí 2 huecos más para meter más ventiladores. Y bueno, hablando también de mantener las temperaturas y del mantenimiento del PC, algo muy guay que tiene es que esta tapa que estáis viendo por aquí la podemos quitar, o sea, simplemente tenemos que presionar el botón ese que pone ahí press y ya pues nada, en cuanto quitemos esta tapa vamos a poder tener el acceso total a poder limpiar los ventiladores o yo que sé, hacer lo que queráis con ellos. Y bueno, por la parte de aquí arriba del PC tenemos 3 USB, que 2 de ellos son 2.0 y uno 3.0. Después tendríamos entrada de micrófono y auriculares y después tenemos el típico botón de encendido y apagado y el que más os va a gustar a vosotros, que es, bueno, este de aquí que está chulo, ¿sabes? Para cambiar los LEDs. Así que pues nada, con esto ya podéis jugar con la variedad de colores que tenéis, que la verdad que son un montón y bastante guay. Y bueno, ya habiendo explicado la parte de fuera, vamos a pasar a lo que todos queréis, que es la parte de dentro. Así que pues bueno, me vais a permitir un momento que quite este cristal de aquí. Así que bueno, ya habiendo quitado el cristal, voy a explicar componente por componente qué es lo que tenemos aquí. En primer lugar, como estáis viendo, este ventilador que gira, pues bueno, es el típico ventilador del procesador de Intel. Pero lo bueno que tiene es que como es un procesador de Intel, pues no se sobrecalienta mucho. Que bueno, este procesador viene siendo un Intel Core i5 13400, que es un procesador que no alcanza temperaturas muy altas y que además tiene mucha potencia. Por lo que con este ventilador os va a servir de sobra. Ahora que si quisierais meter una refrigeración líquida, vais a poder sin problema, porque como veis, lo que os he dicho antes, aquí tenemos espacio para 2 ventiladores. Entonces podéis meter una refrigeración líquida de 2 ventiladores y ya estaría. Después, ¿qué más tenemos? Como estáis viendo aquí, tenemos RAM DDR4, que básicamente tenemos un slot, pero no os preocupéis porque es un slot de 16 GB de RAM, así que podéis meter hasta 32. Y lo bueno que tiene es que la velocidad es de 3200 MHz, lo cual es bastante rápido. Ahora sí que es verdad que este ordenador no es de los más tops que tenemos en nuestra página web y por eso mismo tenemos una placa base muy básica. Pero no os preocupéis porque aunque sea una placa base bastante básica, tenemos todo lo necesario. O sea, tenemos aquí, como veis, el M2, que de hecho el M2 es de 1 TB, por lo que tenemos bastante espacio. Luego también tenemos un montón, pero cuando digo un montón es un montón de entradas SATA, por lo que de espacio ya os digo yo que no vais a tener ningún problema. Y aparte que también lo bueno es eso, que como la caja es muy grande vais a poder meter los discos donde queráis. Y ahora lo que todos estabais esperando, el bichaco este de aquí, que viene siendo la tarjeta gráfica, que en este caso tenemos una RTX 3060, lo cual para jugar videojuegos, streamear o todo lo que queráis hacer vais a ir de sobra. Lo bueno que tiene es que aunque sea una 3060 no es la básica de siempre de 8 GB, sino que esta es de 12, por lo cual bastante bien. Y pues nada, para que veáis qué tal funciona esta configuración en conjunto, vamos a pasar ahora a un test gaming. Así que nada, vamos a ello.
Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Ya sabéis que si queréis este PC vais a tenerlo en la página web, que la tenéis justamente aquí abajo en el enlace, donde además tenéis un montón de configuraciones más que podéis elegir si queréis una mejor, otra peor o lo que sea. Así que nada, muchas gracias por pasaros por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós.